Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Amados hermanos, hermanas, que mi Dios les bendiga. Les saludo en el amor del Señor, a ustedes, a todos mis hermanos de la iglesia de Talca Sur, con sus templos anexos, y un saludo cariñoso a nuestros pastores, nuestro pastor Jaime Acevedo, nuestra pastora Ruth Arco, a toda su familia. Antes que todo, también quiero agradecer al Señor esta nueva oportunidad que me concede de estar frente a vosotros para participar y compartir la palabra del Señor en este día de escuela dominical. Como ya es sabido por todos, ¿cierto?, los que hemos estado trabajando desde algún tiempo en el estudio de la palabra del Señor, estamos estudiando, aprendiendo sobre la semana 70 de Daniel, conocida también como la Gran Tribulación, ¿ya? Y específicamente estamos estudiando nosotros como Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, el libro del Apocalipsis, como les mencionaba, y nos encontramos ya en el versículo 20. Hoy día vamos a continuar desde el capítulo, nos encontramos en el capítulo 20 y hoy día vamos a continuar desde el versículo 7 en adelante, estudiando la palabra del Señor en este día de escuela dominical, como les menciono. Antes que todo, vamos a orar al Señor para que Él me dirija, me dé gracia y para que esta escuela dominical sea de bendición para usted que tiene la oportunidad, ¿cierto?, de estar escuchándola. Así que antes que todo, reitero, le invito que oremos a nuestro Dios. Padre bueno, santo, celestial, delante de su presencia, inclinamos nuestro rostro en esta hora, mi Dios, para darle gracias por la salud, la vida concedida, para agradecer porque sus misericordias son a nuestro favor cada día, para glorificar también su nombre porque digno es usted de ser alabado. Mi Dios bendito y poderoso, le rogamos en su inmenso amor y misericordia, tenga piedad, Señor, de nuestras vidas. En especial le pido que perdone mis faltas, me haga digno, Señor, de estar frente a esta pantalla hablando de su palabra, compartiendo de ella con mis hermanos, hermanas que estarán escuchando durante este tiempo determinado de escuela dominical. Le ruego de su gracia, Señor, de la sabiduría de lo alto, bendito Dios. Le pido que tome completo dominio de mi vida y coloque palabras en mis labios, que éstas puedan bendecir a su pueblo, a su iglesia. Se lo imploro a través de su Hijo Jesús, mi Salvador eterno por los siglos de los siglos. Amén. Glorificamos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Digno es el Señor de ser alabado, de ser glorificado en todo tiempo y en todo lugar. Hoy nos encontramos aún en nuestros hogares en estos días de escuela dominical. Estamos realizando este trabajo, ¿cierto?, a través de este medio de comunicación, pero en donde nos encontremos tenemos que glorificar a nuestro Dios, porque sea cual sea, ¿cierto?, nuestra condición, nuestra característica de ser humano en la tierra, Dios sigue siendo
digno de ser alabado. Bien, mis hermanos, como bien les mencionaba, vamos a continuar hoy día estudiando el libro del Apocalipsis. Ya estamos en sus capítulos finales, capítulo 20. Quiero hacer un pequeño recordatorio, ¿cierto?, de la clase anterior, mencionarles que hoy día el título de esta clase, la clase de hoy, le hemos determinado, ¿cierto?, de acuerdo a la palabra del Señor, la última rebelión de los hombres contra Dios. Y está para que usted vaya contextualizándose, vaya buscándola en su Biblia, la base bíblica para este día de esta escuela, ¿cierto?, desde el versículo 7 al 10 de Apocalipsis 20. Ya como base bíblica para todos estos estudios tenemos el libro, ¿cierto?, de Daniel en el capítulo 9, versículo 24 al 27. Allí está mencionada, ¿cierto?, anunciada, profetizada esta semana, por eso esta semana 70 de Daniel, ¿cierto?, la gran tribulación. Entonces, por eso esa es nuestra base bíblica general, pero cada día domingo vamos teniendo, ¿cierto?, subtemas, vamos desmenuzando esta profecía, y hoy día, ¿cierto?, tenemos como subtítulo, subtema, la última rebelión de los hombres contra Dios. Pero antes de eso, reitero, quiero mencionar solamente rápidamente de qué se trató la clase anterior. Siempre lo hago para que nos podamos, ¿cierto?, enlazar en donde estamos. La clase anterior hablábamos básicamente de las resurrecciones, ¿cierto? Y retomábamos en el capítulo 20, versículo 5. Ahí estuvo, versículos 5 y 6, estuvo basada la clase anterior principalmente. Dice el versículo 5 del capítulo 20 de Apocalipsis: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Ya? Respecto a esto, hacíamos referencia los demás muertos o los otros muertos, decíamos que tiene que ver con el resto de los muertos que no fueron resucitados, ¿cierto?, en esta ocasión, refiriéndonos a las resurrecciones que son antes de la entrada, ¿cierto?, de los seres humanos a el milenio. ¿Ya? La enseñanza es puntualmente clara sobre lo que respecto a cierto que no habrá otra resurrección de muertos hasta que se cumplan los 1000 años. Por eso decía el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Hay resurrecciones antes del milenio para los salvados, pero los otros muertos, los que no resuciten en la primera resurrección, dice que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, claramente ese versículo nos hace entender de que no habrá otra resurrección sino hasta después del milenio. Y también decíamos, ¿cierto?, que lo que hablábamos respecto a las resurrecciones la clase anterior, a lo que dicen estos versículos, decíamos que esto concuerda plenamente, ¿cierto?, con el plan de resurrecciones que enseña el apóstol Pablo en el libro de Corintios, donde decíamos que primero, ¿cierto?, está la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como la primicia, luego los que son de Cristo, se acuerda que los subdividíamos en tres espacios de tiempo de resurrecciones, ¿cierto? Los primeros eran o serán, ¿cierto?, los resucitados en el momento del arrebatamiento. También decíamos, ¿cierto?, que iban a resucitar antes del milenio los santos del Antiguo Testamento, y también los que son de Cristo respecto a los que mueran durante el periodo de la gran tribulación, los que mueran con el Señor, los que mueran en Cristo también van a resucitar. Ahí hacíamos, ¿cierto?, el grupo total de los que son de Cristo. Primero Cristo, luego los que son de Cristo, que está subdividido en lo que acabo de mencionar, y finalmente, ¿cierto?, aludía a la resurrección del fin, que se refiere a estos otros muertos después del milenio. Versículo 6 decía: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Habían dos bendiciones aquí. Uno, cierto, que los que muramos en Cristo no tendremos parte en la segunda resurrección, y también seremos sacerdotes del Señor
en el reinado milenial, ¿cierto? La primera muerte, lo decíamos, es la del cuerpo, que todos los hombres hemos de experimentar, obviamente salvo, ¿cierto?, los que estén viviendo en el tiempo del traslado de la iglesia a la presencia del Señor. Si el Señor viene hoy, nosotros no experimentamos esta primera muerte. Si no es así, vamos a morir y vamos a resucitar en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Esa es la primera muerte. La segunda muerte, ¿cierto?, es la muerte espiritual, a la que hace referencia estos versículos. Dice que los que son parte de la primera resurrección, para entrar al milenio, no tendrán, ¿cierto?, no tendrá la segunda muerte, no les alcanzará, que es esta muerte espiritual, que va más allá de la muerte física, ya que es para todo aquel, ¿cierto?, que no haya sido salvo. Es la muerte, decíamos, perpetua en el lago de fuego, en el infierno. Apocalipsis 20:14, leo ese versículo y termino con este resumen. Dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, esta separación definitiva de los hombres con Dios, esta pérdida de comunión definitiva a raíz, sin lugar a dudas, de la desobediencia, ¿cierto?, del pecado que se va arraigando en el ser humano cuando éste se separa de Dios, de lo cual hemos hablado extensamente durante los estudios, ¿cierto?, de este libro de Apocalipsis. Eso rápidamente, le pido disculpas por la premura, ¿cierto?, o la prisa en este resumen, pero siempre me gusta tratar de avanzar para poder retomar, ¿cierto?, la lección de hoy con el mayor tiempo disponible. Finalmente también recuerdo que determinábamos, ¿cierto?, que era el milenio, decíamos que era la inauguración del reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra por un periodo de 1000 años, y tenía un objetivo principal, que era, ¿cierto?, que se manifestara la gloria de Dios aquí en la tierra, que será manifestada durante el milenio como nunca antes nosotros lo hemos visto, ¿cierto? Eso lo encontramos en Primera de Pedro 1, del 10 al 11. Y también hablábamos, esa era una de las razones, ¿cierto? Habían otras razones, pero también decíamos, ¿cierto?, o mencionábamos algunas características de este reinado, que eran, ¿cierto?, que habrá paz universal, habrá justicia, habrá una manifestación universal de la gloria de Dios. Ahí, amados hermanos, hermanas, tenemos ya un resumen de nuestra clase anterior. Retomamos hoy día entonces en esta clases en el versículo 7, y como le digo, hemos dado un subtítulo a la lección de hoy día: la última rebelión de los hombres contra Dios. Versículo 7 del capítulo 20 de Apocalipsis dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de prisión. ¿Ya? La expresión aquí 1000 años, si usted se da cuenta, va también precedida, ¿cierto?, o acompañada del artículo los. Reitero, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Ya? Esto nos exige, ¿cierto?, entender que este periodo es literal. Los 1000 años es un periodo literal. Nos exige entender, que este periodo de los 1000 años es literal. Lleva este artículo ahí que precede a la palabra, a la frase 1000 años. Nos hace entender esto, que es algo literal y también es algo único. ¿Ya? Ningún otro tiempo habrá sido semejante en la historia de la humanidad, ¿cierto?, como el del reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. No hemos tenido un tiempo de esta característica, de esta envergadura. Así que será literal y será único, como lo dice este versículo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de prisión. ¿Ya? Versículo 8, sigamos avanzando, y dice: saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales como la arena del mar. Creo que este versículo nos va a entregar algunas enseñanzas también. Ya dijimos que 1000 años serán literales, será un periodo único, y donde el enemigo, Satanás, será
liberado de la prisión por la voluntad soberana de Dios. Eso es importantísimo aclararlo. Satanás no se libera por sus propios medios de esta prisión. Eso tenemos que tenerlo claro. Será liberado, ya. Satanás será suelto de su prisión. Dios va a permitir que se abra, ¿cierto?, el abismo. Ya será liberado Satanás de esta prisión que estuvo durante un tiempo de 1000 años. Bueno, aquí dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Creo que aquí hay algo que de inmediato nos llama la atención. Saldrá a engañar a las naciones, ¿ya? ¿Qué naciones son estas? Hay preguntas aquí. ¿Qué naciones son? Recuerda usted que en algún momento lo dijimos, que al milenio, ¿cierto?, entrarán solo los salvos, tanto de Israel como de las naciones. Entonces aquí se plantean preguntas. ¿Qué naciones son estas? Si al milenio entraron solo los salvos de las naciones, tanto de Israel como de las naciones, que ya lo definimos en algunas clases, ¿cierto? Es decir, todos los que entraron, insisto siempre en esto, estoy hablando de una profecía pasada para cumplirse en tiempo futuro. Entonces cuando yo digo entraron, usted tiene que entender que estoy hablando, ¿cierto?, en un tiempo futuro. Entonces digo que al milenio entraron o entrarán, ¿cierto?, solo salvos. Y aquí dice que Satanás saldrá a engañar a las naciones. ¿Qué podemos entender de esto? Sin duda se trata de personas, ¿cierto?, que habrán nacido de los creyentes que poblaron la tierra al principio del milenio. ¿Ya? Entendemos entonces que los creyentes, ¿sí?, que entraron al milenio ¿cierto?, en cuerpo físico, se van a reproducir durante el milenio, ¿cierto? Y allí se van a formar estas naciones, van a ir formándose, ¿cierto? Va a haber una procreación. No olvide usted, ¿cierto?, que durante el periodo del milenio la muerte, ¿cierto?, no va a existir, o al menos va a ser abolida, ya. Por lo tanto, la población va a aumentar considerablemente en este periodo. ¿Ya? Entonces, entendamos esto. Las naciones a que hace referencia, que serán aquí engañadas, son aquellas, ¿cierto?, que se van a ir formando, o son aquellas personas que van a ir integrando estas naciones, que van a nacer de los salvos que entraron a la gran tribulación. Y aquí hay algo, ya, y que se pudieron procrear, se pudieron reproducir porque entraron en un cuerpo físico, ¿ya? Y aquí hay algo que es importante. Por eso, ¿cierto?, a veces yo quiero avanzar y el Apocalipsis o la palabra de Dios nos retiene para poder aprender de algo específico, ¿ya? El hecho de haber nacido de padres creyentes no les da a los hijos la misma condición, salvo que depositen su fe en el Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Creo que aquí hay una clara enseñanza respecto a esto. Entraron al milenio solo salvos de Israel y de todas las naciones de la tierra, ¿cierto? Ya lo describimos eso, hubo un juicio, hubo una separación. Disculpe, hermano. Se recuerda que hablamos del juicio, los salvos a la derecha, los no salvos a la izquierda, es decir, al milenio, a este periodo, a este reinado, entraron solo salvos, pero nacieron allí. Recuerde que entraban, ¿cierto?, al milenio también, desde la gran tribulación, algunos pasarán desde un cuerpo físico a reinar en la tierra con Cristo el Señor. No verán, ¿cierto?, la muerte en ese momento. Y de allí van a ir naciendo generaciones. Reitero, en el milenio la muerte, ¿cierto?, va a ser un periodo de 1000 años. Ya, recuérdese usted, estamos retrotrayéndonos a los tiempos, ¿cierto?, del Génesis, a los tiempos del inicio de la generación, ¿cierto?, donde el hombre fue creado, ¿cierto?, por Dios para vivir eternamente, pero a raíz de su desobediencia debió morir, ¿ya? Su tiempo fue acortado. Si usted busca en la Biblia va a encontrar hombres que vivieron 800, 900 años. Estamos volviendo a esos tiempos aquí en el periodo del milenio, y por eso entonces logramos entender que la población en la tierra ya se va a multiplicar considerablemente. Y insisto en este punto, aquí entiendo que el nacer de padres cristianos, ¿cierto?, no nos da la misma condición de ser un cristiano, sino que debemos aceptar, depositar nuestra fe en el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, de manera personal.
Por eso vamos a ir entendiendo, ¿cierto? O por eso logramos entender cómo en el milenio, un periodo único en la historia de la humanidad, se levantan y se rebelan contra Dios una gran cantidad de personas. Creo que, espero ser claro, tiene que ver con esto, tiene que ver con que nacen de padres cristianos, ya nacen de salvados, pero no todos, ¿cierto? Aún en este periodo aceptan a Jesús como su Salvador, sino que viven en un periodo de paz, pero como meros religiosos, al igual que en estos tiempos. Al igual que en estos tiempos también hay meros religiosos, ¿cierto? Que son muy buenos cristianos en las congregaciones, pero nunca realmente han nacido de nuevo. Aquí tenemos el fiel reflejo, ¿cierto? De lo que significa eso. Porque ¿cómo logramos entender que en un periodo único de paz universal donde se manifiesta la gloria de Dios, al final de este periodo hay una nueva rebelión de los habitantes de ese periodo? Le insisto en esto, creo que soy muy claro en ello, ¿cierto? Son las personas que van a nacer de personas salvadas durante el periodo del milenio, pero que no se convirtieron al Señor, para que usted me pueda entender. ¿Ya? Esas son las naciones, ¿cierto?, a las cuales Satanás saldrá a engañar. Parte de los habitantes de estas naciones, que son muchos, muchos, muchos. Por eso vamos a ir viendo que habla de una gran cantidad. ¿Cómo lo entendemos esto? Porque la muerte durante el milenio prácticamente no va a existir. ¿Ya? Por la misma razón le estoy diciendo, la población de la tierra aumentará hasta producir, ¿cierto?, una numerosa cantidad de habitantes en todo el planeta. Lo que estoy diciendo, ¿cierto?, usted lo puede corroborar, porque en las profecías referentes a los aspectos del milenio siempre se hace referencia a niños, ¿ya? Y todos estos, ¿cierto?, cuando tengan el uso de razón, tendrán que depositar su fe en el Salvador para ser salvos, ¿ya? Hace referencia a niños. Cuando usted lee, ¿cierto?, la profecía del milenio, va a encontrarse con que la Biblia hace referencia a que allí habrá niños, ¿ya? Entonces significa que ellos nacieron durante este periodo y tendrán que en un momento hacer una profesión de fe en nuestro Señor Jesucristo. Muchos la harán solo de labios, porque este será un periodo ordenado, ya que va a ser gobernado por nuestro Señor Jesucristo. No van a haber revueltas, aquí será un periodo de paz, pero en el fondo del corazón algo se esconde en algunas personas de aquella época, ¿ya? Dice, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entendemos por la palabra del Señor que habrá una procreación, habrá una reproducción de los seres humanos que llevará al aumento considerable de la población. Y bueno, ahí vemos un periodo tan único, porque aún así hoy día la población aumenta y hay grandes preocupaciones de cómo alimentarla, de cómo sustentarse. Se buscan formas de una vida sustentable. Eso se va a alcanzar en el milenio. Mire qué hermoso, mire qué maravilloso se va a alcanzar en el milenio. Tendremos allí una vida sustentable, ¿ya? Porque crecerá la población y podremos sustentarnos sin ningún problema, porque quien gobernará, quien ordenará, quien regirá será nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así, insisto, habrán algunos que se rebelarán contra Él. Bueno, avancemos. Y dice el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios. La ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Es triste ver nuestra propia condición, ¿ya? Es triste mirar la condición del ser humano. Qué triste es la condición del ser humano sin Dios. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, ¿ya? Y la ciudad amada. ¿Quiénes subieron? Estos que se rebelarán contra Dios en el tiempo final del milenio, antes de entrar, ¿cierto?, a la tierra nueva. Mire qué triste esta historia. Muchas veces nosotros pensamos, ¿cierto?, un reinado perfecto, un reinado, como yo digo, idílico, un reinado de paz universal, lo que el hombre hoy día aspira, lo que el hombre de labios dice, porque en realidad
muchos dicen, pero ni siquiera realmente lo quieren porque viven en contiendas. Pero en el contexto, en el concepto está el tener un reinado de paz. Cuando uno escucha a la gente en una campaña, ¿cierto?, de elecciones, lo primero que piden: paz, fin a la delincuencia, que haya mejor salud, que haya trabajo, es decir, para poder sustentarse. En el periodo milenial todo eso se va a alcanzar. Será en el único, por eso estoy diciendo en esta hora que es un periodo único en la historia de la humanidad, porque no ha existido ese periodo en la historia de la humanidad como esta vida en el milenio, que es una vida tangible. Para que usted me entienda, estoy diciendo que entrarán personas en cuerpo físico también, y allí estará todo esto, pero aún así habrá una sublevación de los hombres. Entonces estamos entendiendo también, vamos a ir entendiendo hoy día por qué es necesario el periodo del milenio, porque usted podrá decir: ¿y por qué no pasamos de inmediato a la eternidad? ¿Para qué esto del milenio? Para que nos demos cuenta que el juicio de Dios es justo, y que en el hombre, ¿cierto?, el problema del pecado del hombre, para que usted me entienda, el pecado de la mujer no es su condición social, no es su condición económica, no es su condición de pobreza. Aquí el milenio nos deja al descubierto. No es así, porque en el milenio nada de eso va a existir, pero sin embargo igual va a haber pecado oculto en el corazón de los hombres, que al final, de las mujeres, que al final se va a manifestar. Claramente, esta palabra, este estudio nos deja, ¿cierto?, la enseñanza de que el pecado del ser humano no se debe a su condición económica, socioeconómica, de oportunidades, no se debe a eso. Ya quedamos al descubierto aquí frente a la palabra de Dios. Y dice que y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. El conjunto, ¿cierto?, de rebeldes contra Dios, capitaneados sin lugar a dudas por Satanás, se extendieron sobre la anchura de la tierra. ¿Ya? En profecía, tierra, y especialmente en el contexto del Apocalipsis, quiere, ¿cierto?, decir Israel. Es decir, se extendieron sobre la anchura, sobre la tierra de Israel. ¿Ya? Quiere esto decir, ¿cierto?, que la gente procedente de todas las naciones, ¿cierto?, se extendió hasta ocupar toda la tierra, ¿cierto?, de Israel. Por eso dice que y subieron sobre la anchura de la tierra, subieron sobre Israel. Ya esta multitud dispuesta a destruir el reino de Dios, dice que rodeará el campamento de los santos. Aquí tenemos una pequeña complicación, determinar a qué hace referencia. Es difícil determinar el significado de esta expresión, ¿ya? Pero la mayor probabilidad es que sea una expresión equivalente a ciudad santa, ¿ya? Y ahí no hay duda, ciudad amada, que alude a Jerusalén. Pueden haber ahí algunas especificaciones, ¿cierto?, que no las estoy entregando, pero digo que es un poquito difícil determinar a qué hace referencia con el campamento de los santos, pero insisto, la probabilidad mayor es que sea una expresión equivalente a ciudad santa, que también dice acá, ¿cierto? Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, la ciudad santa. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces, ¿qué rodearon? Rodearon la ciudad amada, la ciudad santa, ¿cierto?, la ciudad de Dios, la Jerusalén. Aquí quiero decir que está haciendo referencia a la Jerusalén terrenal, ¿ya? Porque luego hablaremos de la Jerusalén celestial. Aquí estamos haciendo referencia a la Jerusalén terrenal, donde será establecido el gobierno de Dios durante el milenio. De allí gobernará Dios, de la Jerusalén terrenal. Estamos en un gobierno terrenal, no olvide eso. Luego, ¿cierto?, haremos mención a la Jerusalén celestial, que será tema de otro estudio, de otra clase. Como le digo, lo que nos ofrece duda aquí es la expresión ciudad amada, que se refiere a la Jerusalén, insisto, la Jerusalén terrenal, donde será el centro del gobierno del Mesías. Voy a apoyarme en alguna profecía del Antiguo Testamento respecto a lo que estoy diciendo. Isaías capítulo 2, versículo 3, dice lo siguiente: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, a la casa del Dios de Jacob,
y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Desde allí Dios regirá a la tierra, a los habitantes de la tierra, durante el periodo milenial, de la Jerusalén terrenal. Lo corrobora esto el libro siguiente a Isaías, Jeremías, capítulo 3, versículo 17, dice también lo siguiente respecto a lo que estamos aprendiendo. Versículo 17 de Jeremías 3 dice: en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Leamos de nuevo. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Ya las naciones que vengan a adorar a Dios de distintos lugares de la tierra, distintas naciones, vendrán a la Jerusalén, que será, cierto, como dice su palabra, el trono de Jehová, desde donde Dios instaurará su reino, y de allí saldrá, cierto, la palabra que gobernará al mundo de aquellos tiempos. Ya, entonces, a esta ciudad sitiaron, rodearon las naciones, cierto, que se sublevarán en los últimos tiempos contra nuestro Señor Jesucristo, contra nuestro Dios. La ciudad amada es, sin lugar a dudas, Sión. Ya, Salmo 87, estoy reafirmando, ¿cierto?, aquí, que se refiere a esta ciudad de Jerusalén. Salmo 87, 2 y 3 dice: ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Qué hermoso. El pueblo de Israel, cierto, es la nación predilecta de Dios, no hay duda. Tenemos nosotros que tenerlo siempre también muy presente. Bueno, estas naciones vendrán y rodearán la ciudad amada de Dios, la Jerusalén terrenal. Estremecedor el relato, ¿verdad? Estremecedor que en un reinado tan maravilloso vuelva a suceder esto, pero lo vamos a ir entendiendo por qué. Ya. Y el mismo versículo dice: y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. La acción divina es inmediata y fulminante. Y de Dios descendió fuego y los consumió. No hay batalla, no hay guerra. Ya, no hay batalla, no hay guerra, amado hermano. La acción de Dios aquí es fulminante. Desciende fuego y los consume. Esto no es nuevo. En la Biblia hay otros pasajes, cierto, que muestran también esta acción de Dios cuando castiga a los hombres en algún momento de la historia bíblica, y desciende fuego y los consume. Aquí se vuelve a repetir esta historia. Entonces, esta pregunta la hemos venido haciendo durante el estudio del Apocalipsis: ¿quién es el soberano? Y está respondida una vez más: solo Dios es soberano. Aquí vemos, cierto, el último intento de Satanás por igualarse a Dios, por hacer guerra contra Dios, por impedir ya el establecimiento del reinado eterno por los siglos de los siglos, cierto, de nuestro Dios. Y sin lugar a dudas podemos observar quién es el soberano. El enemigo, cierto, fue liberado del abismo, no salió de allí por sus propios medios. Luego hace esta rebelión, se sale, cierto, por todas las naciones, engañando nuevamente, y muchos, cierto, creen en él y le siguen. No dice la Biblia cuáles serán las estrategias que utilizará, pero siempre ha tenido estrategias para confundir, para turbar, para engañar, y muchos, cierto, como la arena del mar, dice que se van a unir a él.
Es un relato estremecedor de vivir en un periodo tan maravilloso como el milenio a encontrarse con esta situación. Pero aquí creo que el establecimiento del reino milenial también nos da una respuesta o una razón de ser. Ya primero, lo que observamos es que Satanás, el diablo, no cambia un ápice su condición de vanaglorioso, de pecador, de soberbio, de la descripción de malvado, de la descripción que usted quiera darle. Ya está 1000 años en una prisión a la cual, cierto, todos los demonios le temen. ¿Se acuerda que lo vimos en el libro de Mateo, algunas lecciones anteriores, cuando, cierto, Jesús se enfrentaba a ellos que tenían poseído al endemoniado de Gadara, el endemoniado gadareno? Ellos le decían que tienes, los demonios le decían que tienes contra nosotros, Jesús. Ya no nos envíes, cierto, al abismo, no nos envíe, cierto, aún, no nos envíe todavía. Ellos sabían que ese era su lugar, pero le pedían que no los enviara aún al abismo, cierto, porque sabían que es un lugar de prisiones donde ellos no pueden actuar. Satanás estará 1000 años, cierto, sin poder actuar, detenido en prisión, en esta prisión de oscuridad. Al salir de esta prisión, al serle permitido por la soberanía de Dios que salga, no hay una reflexión de este ser, nada, sino que sigue en su misma condición. Entonces, el milenio es establecido para mostrarnos a nosotros que el juicio final de Dios es justo contra Satanás y sus demonios. Y cuando vemos también la acción de los seres humanos, de estos miles y millones que son como la arena del mar, que rodean la ciudad santa de Dios, la ciudad amada de Dios, para destruirla, ya también entendemos que este periodo nos está dando a entender que mientras el ser humano no acepte al Señor en su corazón, seguirá siendo una persona mala, ya de intenciones malas, y que la condición de ser descendiente de creyente no nos hace salvos, sino que debemos nosotros dar un paso importante, aceptar y recibir a Cristo en nuestras vidas. Quien no lo haga puede ser un mero religioso, puede ser el mejor evangélico inclusive que podamos observar, pero si no ha habido un cambio de vida, si no ha habido una entrega sincera, genuina, terminará aflorando en él, en ella, ¿cierto?, esta vida pecaminosa que se observa aquí en el milenio de estos hombres. Entonces, cuando viene el juicio, porque es terrible, amado hermano, a mí me estremece hablar del infierno. A mí si hay algo y se lo tengo que confidenciar aquí, si hay algo que me estremece, que me complica, ¿cómo lo puedo expresar? Es hablar de este tormento eterno. ¿Qué significa para una persona, para un alma, para un ser viviente, un castigo eterno? Pero cuando veo aquí a este grupo de millares y millares que van, después de haber visto cómo Dios actuó en el milenio, un periodo de paz universal, de gloria universal, de vida sustentable, de igual manera se levantan contra Dios. Entonces ahí uno dice, el juicio de Dios es justo, porque muchos hoy día dicen que Dios es injusto. ¿Cómo es posible que Dios envíe a los seres humanos al infierno por una eternidad? Pero ¿cómo es posible que el ser humano, después que Dios les da todo en un reino, se levanten contra Dios? Entendemos entonces que el pecado del ser humano no tiene que ver con la pobreza, no tiene que ver con la falta de oportunidades, sino tiene que ver, ¿cierto?, con una decisión propia y personal de cada uno de nosotros. Esto es que cada uno traza su propio destino, amado hermano, amada hermana. Tenemos que entenderlo de esta manera para poder también predicarlo, para poder enseñarlo, para poder sacar a otros de este error. Porque hoy día muchos creen que por la falta de condiciones las personas se convierten en violadores, por la falta de oportunidades las personas se convierten en asesinos, en drogadictos. No es así. De acuerdo a la palabra del Señor, ¿cierto?, es por una decisión propia y personal, por esa condición de la cual el hombre y la mujer no quieren escapar. Entonces creo que el establecimiento del milenio nos muestra, nos revela, ¿cierto?, el también justo juicio de nuestro Dios, insisto una y mil veces, y nos muestra también su soberanía. Y bueno, llegamos a el versículo 10. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. ¿Ya?
arrojado al lago de fuego. El diablo no volverá jamás, jamás, jamás a su ministerio perverso de engaño. Mire aquí, por eso me quedo en eso, me estremece. 1000 años encarcelado, no hay una sola reflexión de este ser. Nada. Sale peor. ¿Ya? Pero aquí ya llega al fin, ¿cierto?, su ministerio perverso de engaño. Nunca más el enemigo podrá engañar al ser humano. Es esta, ¿cierto?, la culminación en el proceso de, ¿cierto?, de decadencia, ¿cierto?, de descenso de Satanás. ¿Se acuerda usted que primeramente este será arrojado del cielo? Este es un proceso de decadencia de este ser que tanto ha dañado a la humanidad, al ser humano. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, en algún momento lo comentamos, lo leímos, lo estudiamos, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El descenso comienza con, ¿cierto?, cuando es arrojado Satanás, ¿cierto?, y sus ángeles a la tierra. Luego, ¿cierto?, en lo que acabo de mencionar, ¿cierto?, el encierro de este en el abismo, Apocalipsis 22, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Ya? Y finalmente, lo que estoy diciendo, arrojado definitivamente en el infierno. Ya esta será la destrucción definitiva de la raíz del mal, de este ser de luz, ¿cierto?, que en un momento quiso ser igual o mayor a Dios, se rebeló contra él y se dedicó y se ha dedicado solo a engañar en un ministerio perverso de maldad, ¿cierto?, por tantos años. Aquí encontramos ya a este ser, como lo hemos descrito, al dragón, en su cautiverio eterno y definitivo. Y cuando hablamos, ¿cierto?, de el lago de fuego, nos referimos al infierno eterno, descripción que realizamos en algunas clases anteriores. Hablábamos del Hades, hablábamos, ¿cierto?, del seno de Abraham, hablábamos del abismo, hablábamos, ¿cierto?, del lago de fuego, ¿cierto?, o del infierno eterno. Son distintos estados por los cuales, ¿cierto?, van a pasar estos seres en el tiempo, ¿cierto?, de sus prisiones, de sus castigos. ¿Ya? Amado hermano, creo que es un periodo, ¿cierto?, el estudio de este reinado es un periodo muy maravilloso, pero que también nos invita fuertemente a reflexionar de lo que realmente somos y de lo que realmente queremos ser. Yo recuerdo y alabo a Dios por eso siempre algún mensaje de nuestro pastor en la iglesia, ya con palabras simples pero tan profundas, cuando nos predica y nos dice que si hay una cosa terrible es vivir engañado. Ya, hay una cosa terrible es vivir engañado. Nosotros nos conocemos, sabemos nuestra condición. Nosotros nos podemos hacer una mirada interior espiritualmente hablando y conocemos nuestra condición. Es importante que lo hagamos para no llegar a esta condición de estos seres, de estas personas que, insisto, me estremece el ver, ¿cierto?, el resultado final de la vida de estos durante un periodo tan hermoso como será el reinado milenial. Insisto, me voy a los conceptos que hoy día todos usan. Una vida sustentable. El milenio nos entregará una vida sustentable, una vida de paz universal. No existirá lo que hoy existe, no existirán los temores con los cuales hoy vivimos, pero aún así habrá una rebelión. Entonces es importante que hagamos una mirada interior de nuestra vida, como, insisto, nos habla el Señor en la iglesia por nuestro pastor. No hay cosa más terrible que vivir engañado. Es bueno ser sincero, es bueno presentarse tal cual somos frente a Dios y decirle nuestra verdadera condición para que Él se apiade de nuestras vidas. No aparentar lo que no somos, no aparentar una vida santa, una vida, ¿cierto?, llena de religiosidad, si realmente en nuestro corazón hay maldad. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. Estamos aquí observando nacidos hijos
Estamos observando la actitud de nacidos, de hijos, de salvados. Entonces, también, amado hermano, una enseñanza profunda para estos tiempos. ¿Cuántos hijos de salvados, cierto, de redimidos, aún, cierto, viven en oscuridad, vagan, cierto, en oscuridad? Y esa sola condición no les da la salvación. Tiene cada ser humano, cada persona, cierto, que aceptar al Señor en su corazón. Por eso cuando hacemos este llamado, con esto voy a ir terminando, cuando hacemos este llamado, es tan trivial para muchos, es tan repetitivo. Yo tengo 53 años de vida y lo vengo escuchando de que tengo uso de razón. Ese llamado a aceptar a Cristo en nuestros corazones parece algo tan trivial, algo tan repetitivo, pero cuando observo la palabra de Dios, qué profundo llamado es, qué primordial para un ser humano de estos tiempos aceptar realmente a Cristo en su corazón, porque ahí nace el nuevo cristiano, porque ahí nace la nueva vida en el ser humano. De otra manera no es posible. Lo observamos aquí en este estudio. Amado hermano, no me quiero extender hoy día porque el tema es este, ¿cierto? Esta rebelión, el tema central de este estudio es esta rebelión. Son las palabras que Dios me da para poder explicarla, para poder expresarla. Espero que usted la haya entendido ya. ¿En qué contexto se encuentra esta rebelión? En un contexto, Señor, de un gobierno universal de paz sustentable, que damos al descubierto los seres humanos que nuestro pecado no tiene que ver con nuestra condición, sino que tiene que ver simplemente con que hemos sido rebeldes, hemos sido duros, ¿cierto? No hemos querido entender y no hemos querido, ¿cierto?, aceptar a Cristo como nuestro real Redentor y Salvador. No hemos valorizado la acción salvadora de nuestro Señor Jesucristo. No la queremos valorizar. Hacemos caso omiso. Tiene que ver con eso, no tiene que ver con otra cosa. Que Dios le bendiga, es mi deseo. Le voy a invitar que oremos para que el Señor confirme esta su palabra en nuestras vidas. Bueno, oremos al Señor. Padre bueno, santo, celestial, gracias le doy en esta hora, en este día de escuela dominical, por lo que usted nos enseña, por su palabra. Señor, entendemos este reinado milenial como un periodo tan anhelado de la humanidad, un periodo de paz universal, un periodo sustentable, Señor, un periodo, Señor, hermoso. Pero también nos estremece el observar la rebelión de los hombres al final de este periodo. Nos enseña su palabra nuestra verdadera condición sin Cristo en nuestros corazones. Señor, solo pido a usted en este momento que esta palabra haga vida en mi corazón, en cada uno de los oyentes, y podamos reflexionar y podamos, Señor, realmente entregar nuestras vidas a usted. Podamos, Señor, entender que debemos recibirle sinceramente en nuestro corazón y dejar que sea usted definitivamente quien gobierne nuestra vida. De lo contrario, Señor, podemos tener un resultado tan catastrófico como este resultado que se observa en todos aquellos que al final del milenio seguirán a este Señor dragón, a esta serpiente antigua, Señor, en este ministerio de engaño que lamentablemente, Señor, no se detiene ni aún en un periodo, Señor, de gloria suya, como es el reinado milenial. Amado Dios, gracias por el consejo de su palabra. Le pido ahora que, Señor, seamos grandemente bendecidos a través de ella. Bendición que le imploro por Cristo su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amado hermano, una vez más presento mis saludos a todos ustedes, a mis hermanos de los templos anexos, del templo SED, del Centro de Estudio y Trabajo, de nuestros queridos hermanos, ¿cierto?, que allí se encuentran, y a todos quienes tengan la oportunidad de escuchar esta escuela. Deseo que Dios les bendiga, que obre el Señor por misericordia en sus corazones y que también puedan entender la necesidad de recibir a Cristo en su vida, para que pueda haber un cambio en nosotros, para que pueda nacer en nosotros una nueva criatura, nacer de nuevo, como dice la Biblia. Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. El reinado milenial lo grafica y lo muestra de una manera pero muy precisa. Sin nacer de nuevo no se puede entrar en el reino de los cielos. Que Dios les bendiga, y si nuestro Dios lo permite, nos volveremos a encontrar en una nueva oportunidad con un nuevo tema. Para mi Dios, honra y gloria, y para mí sea siempre su misericordia. Bendiciones y saludos a todos. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria.
Departamento de Comunicaciones Talcasur, compartiendo bendiciones.